¿Cómo va? ¿Todo bien? En el primer video quisiera enfocarme en la parte que es análisis matemático 1 de lo que es el concepto de una derivada. Por ahí es algo que queda medio teórico, sin mucho razonamiento y demás, y después cuesta asimilarlo. ¿Cómo es el planteo de lo que es el concepto de una derivada? Acá básicamente está la expresión, el límite de un cociente incremental en delta X, delta Y sobre delta X, cuando, ¿qué es lo que pasa? Cuando el delta X tiende a cero, ¿bien? Si nosotros analizamos este gráfico de acá, ¿bien? Las coordenadas de estos dos puntos, Y2, Y1, X1 y X2, ¿bien? El delta Y correspondería a este tramo de acá, mientras que el delta X correspondería a este tramo de acá. Y ahí se me formó un triángulo rectángulo. Bien, algo ahí más o menos. ¿Estamos? Entonces, y2 menos y1 sobre x2 menos x1 cuando delta x tiende a 0. Acá tenemos unas referencias. Bien, x1 igual a x y x2 sería x más un pequeño incremento, que sería ese delta x. Bien, lo mismo con y1. y1 es f de x1, pero fx1 vendría a ser x simplemente. Mientras que x2, como es f de x2, o sea, y en función de x, x más delta x. Bien, entonces, ese podría ser el pasaje, o sea, es el pasaje de esta expresión a esta expresión. Y acá me queda la famosa expresión que han visto ustedes de lo que es el concepto de una derivada. El límite del cociente incremental cuando el delta x tiende a 0. Bien, geométricamente, ¿con qué nos encontramos? Con una secante, una recta secante, se llama así porque pasa por la curva cortándola en dos puntos, ¿bien? En cambio, la recta tangente la corta en un solo punto, ¿bien? Entonces, esto vendría a ser esta expresión de acá, sin aplicar ningún límite, quedándome únicamente con esta expresión, vendría a ser la tangente, o sea, la pendiente de la recta secante. Si nos damos cuenta ahora, cuando nosotros aplicamos el límite, haciendo que delta x tienda a 0, acá tenemos una ampliación de este gráfico. Este punto de acá corresponde a este punto de acá, mientras que este punto de acá corresponde a este punto de acá. Bien, entonces aplicamos esto de que el delta x tiende a 0, por eso vamos a tomando puntos intermedios cada vez más próximos al punto inicial. Para este punto acá, el delta x es todo este tramo. A medida que tomo el punto más cercano, podemos ir notando que nuestro delta x se va a ir achicando hasta que se hace 0, ¿verdad? Entonces, geométricamente, ¿qué está ocurriendo? La recta secante, ven cómo va cambiando su pendiente hasta parecerse a quién, a la recta tangente. Por lo tanto, cuando yo aplico el límite, la tangente de la recta secante se aproxima a la tangente de la recta justamente tangente, valga la redundancia. ¿Bien? O sea que se aproximan las pendientes, ¿bien? De ambas rectas. Estamos, por eso está la definición de la derivada. ¿Qué es la derivada? Entonces, puntualmente, es la pendiente de la recta tangente a la curva. ¿Estamos? Sigue siendo bastante chino.
igual esa definición. Entonces, ¿qué vamos a hacer nosotros? Vamos a llevarlo a unos ejemplos prácticos. Si venimos acá, para una función igual a x cuadrado, la derivada de esta función es esta de acá. Entonces, ¿qué dijimos que era la derivada? Es la pendiente de la recta tangente a la curva. ¿Bien? Entonces, ¿qué podemos notar acá? La pendiente a la curva en este sector, por ejemplo, para y igual a 1, ¿qué podemos notar? La pendiente hace así, ¿verdad? Y podemos ver que está creciendo. O sea que una pendiente positiva. Bien. Entonces, la derivada de esta función es 2x. Y me está diciendo que la derivada es la pendiente. Entonces, si yo me fijo en la función derivada, esta de acá, para x igual 1, me fijo acá. ¿Cuánto vale la derivada? Acá, vale 2. ¿Cómo se relaciona este 2 con esta recta de acá? 2 es la pendiente de esta recta, porque eso es lo que dice la derivada. El valor de la derivada en dicho punto es el valor de la pendiente de la recta tangente a la curva original. ¿Cuál es la curva original? Y igual a x cuadrado. ¿Cuál es su derivada? 2x. Ahí es donde está la correspondencia del concepto de una derivada. El valor de la derivada en dicho punto es el valor de la pendiente de la recta tangente a la curva original, que le llaman también la primitiva, ¿bien? En dicho punto. ¿Estamos? ¿Qué pasa si analizamos otro caso? Por ejemplo, para x menos 1, podemos notar acá que ¿qué ocurre? La pendiente a la curva, la recta tangente es esta, ¿verdad? Pero ahora, ¿qué podemos notar? Está apuntando hacia abajo, o sea, es una pendiente negativa. ¿Hay correspondencia? Si analizamos a la altura del mismo número menos 1, pero en una función derivada, ¿qué valor asume la derivada? Ah, miren, menos 2. Nuevamente, ¿qué correspondencia tiene este menos 2? Menos 2 es la pendiente de esta recta. Menos 2 es la pendiente de la recta tangente a la curva. Así simple y sencillo. Bien. ¿Qué pasa si analizamos acá el origen? En 0. La pendiente, bien, ¿qué le ocurrió? Se volvió completamente horizontal. Entonces vale 0. ¿Y cuánto vale la derivada en el origen? Ah, miren, 0. Entonces 0 es la pendiente, hay correspondencia. ¿Estamos? Así simple y cortito. ¿Qué pasa si analizamos el segundo caso? Igual a seno de x, la derivada es coseno. ¿Bien? Entonces, la pendiente a la curva en el origen es positiva. Entonces el valor de la derivada tiene que ser positiva en el origen. ¿Qué pasó entre 1 y 2? La pendiente se hizo 0. La recta tangente 0. Entonces, ¿cuánto tiene que ser el valor de la derivada entre 1 y 2? Miren, corta el eje X, o sea, vale 0. Bien, ¿qué pasa entre 2 y 3? La pendiente podemos notar que está decayendo, es negativa. ¿Y qué valor asume la derivada entre 2 y 3? Miren, es negativa. ¿Estamos? Y así. Acá nuevamente. La pendiente acá es 0. De la recta tangente a la curva es 0. Y entre menos 1 y menos 2
podemos notar que el valor de la derivada es 0. ¿Estamos? Así simple y sencillo. ¿Qué podemos notar en el siguiente caso? Coseno es menos seno. ¿Bien? ¿Cuánto vale la pendiente? En el origen, muy bien. La recta tangente horizontal. Entonces el valor de la pendiente es 0. ¿La derivada cuánto vale? 0. Podemos notar que esta es menos seno. Seno es invertida a esta, ¿verdad? Entonces podemos notar acá que el valor es positivo, cuidado, la función es positiva, pero la pendiente a la curva es negativa. Cuidado con esa diferencia, ¿eh? Entonces acá podemos notar que la pendiente es negativa. Entonces eso me está indicando que el valor de la derivada es negativa. ¿Bien? Nuevamente, ¿qué pasa acá? En menos 1 es positiva. ¿Y cuánto vale la derivada de menos 1? ¿Ven que tiene un valor positivo? Entonces ahí vamos viendo las correspondencias y ahí está conceptualmente qué es una derivada. El valor de la función derivada, porque esta función es la derivada de esta de acá. Si yo quiero ir al revés, tengo que integrar esta función. La operación matemática inversa, una derivada, es la integral. Si yo integro a menos seno, es coseno. Si yo derivo coseno, es menos seno. ¿Estamos? Entonces, venimos acá. ¿Qué cambio? Le agregué un 4 a esta función. Por lo tanto, lo único que hizo, si se dan cuenta, es elevarse. Ya no está más concentrada en el eje X. Se elevó, pero la forma de la curva no cambió. Entonces, la pendiente a la curva no cambia. Por lo tanto, la derivada sigue siendo la misma. De ahí la correspondencia que la derivada de una constante es 0. Si yo hago la derivada de esta función, la derivada de seno es coseno. O sea, la derivada de una función, tengo que hacerla, si es una suma, derivo cada término. Y bueno, la derivada de una constante en 0. ¿Bien? Y si hago la correspondencia gráfica, tengo exactamente la misma función que antes, solamente que en un nivel superior dentro del gráfico. Pero las pendientes siguen siendo iguales. Acá la pendiente es 0, por lo tanto entre 1 y 2 es 0 el valor de la derivada. Acá la pendiente es positiva, nuevamente, por lo tanto el valor de la derivada es positivo. Lo único que cambió fue que esta función está más levantada respecto al caso anterior. Me refiero al caso anterior, cuando digo el caso anterior, me refiero a este de acá. Si ven, seno de x y seno de x más 4. ¿Ven? Antes estaba concentrada en el eje x, ahora está en un nivel superior, pero la forma es la misma. Entonces la pendiente de la curva no cambió. Por eso la correspondencia, que la derivada de una constante es 0. Me queda la misma función derivada. Y si vamos acá, aplicada a x cuadrado, la elevamos, le ponemos más 2, nuevamente la forma de la curva es la misma, por lo tanto la derivada es la misma. Acá la pendiente es 0, por lo tanto el valor de la derivada es 0. La pendiente acá es positiva, el valor de la derivada es positiva. El valor de acá sigue siendo positivo, pero ahora su pendiente es negativa. Por lo tanto, el valor de la derivada es negativo. Bueno, espero que se le haya aclarado un poco el panorama a todos sobre qué es conceptualmente una derivada, chicos. Nos vemos en el próximo video.